el último turno de máximo 10 minutos para que nos dé tiempo a que todos puedan participar y después también se abra un pequeño turno de preguntas. Entonces, en función de cómo vayamos yendo, vamos a ir repartiendo mucho más tiempo, pero primero vamos a ver esta primera intervención. Vamos a ir en orden. La primera palabra tiene la profesora Esther del Campo. Sí, vale, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar ser sintética y un poco hacer una reflexión sobre lo que se nos planteaba en esta mesa, que es cómo medimos la democracia, cuáles, diríamos, son los déficits, ¿no?, con los que nos encontramos en estas mediciones, etcétera. A ver, empiezo con una cuestión que se ha planteado, yo creo, esta mañana, pero que quizás está un poco en la discusión, y yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque en algún punto se ha dicho algo así como que la democracia liberal está superada, está en crisis, tenemos que pensar, y no sé si estoy tan de acuerdo. Es decir, mi impresión es que, lógicamente, cualquier tipo de medición y de discusión en torno a la calidad de la democracia y cómo la medimos tiene que partir de una definición de democracia. Y ya sé que todos hemos estado utilizando durante estos 2 días algunas tipologías y algunas definiciones sobre democracia, y lo digo porque en esa lógica más normativa, ¿no?, en esos estudios más normativos en torno al tipo de democracia que queremos, pues es que llevamos muchísimos años en la discusión en torno a la democracia participativa, la democracia deliberativa, la democracia, entre comillas, de cualquier tipo, pero no sé, y es decir, casi todos partimos en esa discusión en torno a que ya hemos pasado la etapa de la democracia liberal. Entonces, a mí me gustaría plantear quizás como sugerencia para todos si efectivamente estamos en un contexto de crisis de la democracia liberal. Siguiendo un poco el chiste de Elena esta mañana, cuando el establishment habla ahora de democracia fatigada, yo que conozco a Manolo desde los años 80, fijaros que nosotros empezamos a hablar de países en transición, países en vías de consolidación, ¿te acuerdas de los 90? Países, es decir, claro, cada década que pasaba adjetivábamos a la democracia de una determinada manera. Y entonces intentábamos definir cuáles eran sus características, sus dimensiones, cómo medíamos aquello. Lo que trato de explicaros con esto es que llevamos pues prácticamente desde los 80 hablando de la crisis de representación. Eso que ha salido todos estos días de la crisis de los partidos, de la crisis de representación, coger cualquier libro académico en torno a América Latina de los años 80 y vais a ver que hay un montón ya sobre la crisis de representación y la crisis de los partidos políticos y la crisis de las instituciones. Yo solo recuerdo a Manuel en un determinado momento haciendo un análisis yo creo que era en Casa de América, y era relativamente optimista sobre el horizonte temporal que se nos planteaba. Yo creo que fue hace como 4 o 5 años. Fijaros que ahora, si nosotros vamos simplemente a una especie de revisión sobre cómo han sido los procesos electorales y cuáles han sido los resultados, pues claramente, y esto es una idea de Andrés, que todos copiamos en un determinado momento, castiga a los oficialismos. ¿Recuerdas? Entonces, lo que trato de deciros es que llevamos mucho tiempo, mucha gente, en contextos más optimistas o más pesimistas, de alguna manera debatiendo sobre lo mismo, ¿de acuerdo? Sobre las crisis de las democracias, qué tipos de democracias. Y no solamente, entonces, ¿qué es lo que quiero plantear como idea, ¿no?, en este primer problema? Quiero plantear como idea quizás que en realidad la democracia, igual que el desarrollo, igual que el progreso, no es, ¿no?, una línea ascendente de progreso, sino que nos encontramos con, avances y retrocesos. Y tenemos que pensar que en determinados contextos, en determinadas circunstancias, esa democracia liberal, que no nos ha dado todo lo que esperábamos, pues efectivamente puede avanzar de nuevo, ¿no?, siempre y cuando seamos capaces de establecer determinadas condiciones. Bueno, la segunda idea tiene que ver con una definición, un concepto y con mi capacidad para medirlo. Es decir, el concepto, la idea es mía, pero no sé cómo medirla. Porque desde esa visión estructuralista que yo decía ayer, es decir, que a mí siempre me ha preocupado, porque yo creo que de esta mesa quizás yo soy la más estructuralista, los demás son todos institucionalistas. Lo digo en sentido despectivo, esto sí es en sentido despectivo, es una broma, ¿eh? Es una broma
para el público que me conoce, que todos me conocen. Lo que trato de deciros es que es el tema, yo intentaba hablar, creo que sí, que esa segunda idea sí estamos todos de acuerdo, se ha producido un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Y yo lo concibo o he intentado definir un concepto de pobreza institucional, fijaros, porque normalmente cuando hablamos de pobreza hablamos de un indicador socioeconómico, pero no hablamos de la pobreza institucional. ¿Qué significa la pobreza institucional? Pues que nosotros hemos sido capaces de hacer reflexiones o de hacer un desarrollo normativo de las reglas del juego, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista constitucional o desde otro tipo, diríamos, inferior, ¿no? Otro nivel inferior, pero lo que está claro es que esas reglas del juego no se han cumplido por diversas razones. Esta mañana nos hablaba Carlos de la informalidad, ¿no? O de la ilegalidad. Ha salido recurrentemente en muchos de los análisis de estos 2 días. Es decir, por diferentes razones nos encontramos en un contexto de pobreza institucional. Que fijaros, porque esto es interesante, quizás hemos ido dando respuesta a la pobreza económica y hemos ido sacando ciudadanos de la pobreza extrema o de la indigencia, pero no hemos sido capaces de dar una respuesta institucional, ¿no?, a la pobreza. Ahora bien, y esto me conecta con el tercer problema que yo veo, no sé cómo medir. ¿De acuerdo? Claro, esa es una gran dificultad. Como esta mesa va de mediciones, pues fijaros que en el fondo el problema que casi siempre hemos tenido, y cuando los diferentes teóricos en torno a la calidad de la democracia intentan medir la calidad, fijaros, quiero repasar un texto que todos habéis leído, que es de Miquel, ¿cómo se llama Miquel? Dios mío, el de calidad de la democracia que hace Miquel Barrera. Claro, no, Miquel Barrera, porque copias ya se lo queda. Antiguo. El texto de Miquel Barrera, fijaros que él dice, hay como 3 grupos, ¿no?, intentando repetir lo que hacía esta mañana Mercedes. Hay como 3 grupos, ¿no? Los teóricos, que en realidad tienen una visión fundamentalmente de cómo deben ser las democracias que queremos y que tienen que ver con aspectos normativos, y esos encajaríamos, ¿no?, en aquellos que están hablando de, pues, lo que debe ser la democracia, y esto la discusión, por ejemplo, en torno a la democracia deliberativa, o toda la discusión que no está saliendo aquí porque tenemos una visión muy procedimental, pero, por ejemplo, que está muy fuerte en el mercado, o sea, entre la filosofía política o la teoría política, el sorteo, por ejemplo, ¿no? Mecanismos de sorteo, por ejemplo, para que las personas puedan participar directamente de las instituciones. No ha salido aquí. Tiene que ver con esa corriente. Luego diríamos una corriente que es mixta, que es la que casi siempre utilizamos todos nosotros, que tiene que ver con una definición normativa de la democracia y luego con la construcción de indicadores para construir índices, para poder establecer rankings y para poder comparar o medir cómo están funcionando nuestras democracias. Y luego diríamos una visión más instrumental, mucho más empírica, que en realidad lo que nos está intentando es medir un poco el funcionamiento, ¿no?, que es absolutamente, diríamos, más empírica y que es absolutamente necesaria, porque claro, ¿cómo construimos rankings, mediciones, si nosotros no podemos establecer, de acuerdo, ningún tipo de indicadores? Bueno, yo, fijaros, voy a plantear el tercer problema, que tiene que ver con diríamos, estas 3 visiones que están ahora mismo disputándose. Creo que se ha producido una desconexión total, ¿de acuerdo?, entre la teoría política. Vale, termino con el cuarto problema y ya me voy. Una desconexión entre una visión más normativa de qué es lo que debe ser la democracia o qué democracia queremos, ¿de acuerdo?, y lo que llamaríamos la visión más empírica, la ciencia política empírica mucho más aplicada, que nosotros estamos intentando medir en cada momento como una especie de termómetro que le vamos colocando sistemáticamente a la democracia. Habéis visto la cantidad, de acuerdo, de índices e indicadores que utilizamos repetidamente, que en muchas casos se solapan y que encima no dan los mismos resultados, sorprendentemente, porque todo tipo de medición, sobre todo sobre la realidad política y social, hay muchísimo de cualitativo, ¿de acuerdo?, y de interpretación, lo decías, Ben. En el fondo luego nosotros le ponemos una interpretación e intentamos, ¿de acuerdo?, ver qué dan los datos. Entonces, yo creo que esa es una discusión también interesante, cómo podemos tejer, si queréis, caminos, ¿no?, que conecten la dimensión más normativa sobre lo que esperamos de la democracia y qué queremos, y fundamentalmente esa dimensión más empírica. Y termino con la última idea, que la voy a dejar solamente planteada. Ayer
hablé mucho de la intermediación, pero es que hoy me seguía saltando en la cabeza repetidamente cuando escuchaba a los compañeros. Porque claro, estábamos escuchando, por ejemplo, esta mañana a Carlos, y Carlos hablaba de la parte, es decir, desde la parte de la agencia, de las élites, y luego estábamos hablando de esos sectores, esa lupe burguesía que estaba abajo. Yo sigo pensando que el problema es la intermediación. Es decir, el problema es que no hemos encontrado actores, organizaciones que realmente faciliten la intermediación. ¿Se puede realmente, termino con una pregunta que tampoco tengo respuesta, ¿se puede realmente tener una democracia en donde haya una vinculación tan directa desde esas bases sociales, ¿no?, que debe tener todo régimen democrático, hacia el proceso de toma de decisiones y de representación? Es decir, ¿realmente podemos construir tan desde abajo, como muchas veces reclamamos, hacia arriba sin necesidad de intermediación política? Lo dejo ahí. Gracias, Francisco. Ayer Francisco y Simón me sorprendieron diciéndome que yo también iba a participar en esta segunda mesa, así que salto a la cancha un poquito, pues yo no tan preparado, pero voy a tratar de articular 3 ideas. La primera, bueno, cuando uno se pone a reflexionar o reflexiona sobre medidas de la democracia, los índices que aparecen, surge una inconformidad a veces generalizada, porque uno siempre dice, no, mi país no es una democracia de calidad media, sino que es una democracia baja, o una discusión que tuve con Simón hace muchos años, no es una democracia híbrida del correísmo, sino un autoritarismo electoral o un autoritarismo competitivo. Siempre hay esa discrepancia, siempre tendemos, eso es uno quizás de los principales defectos, a una sobrevaloración, una infravaloración de estos índices en función de la experiencia en la que vivimos. Y eso un poco me lleva a algo que quizá era una de las premisas principales de Sartori cuando trabajaba sobre el tema de la conceptualización, que era el que para poder medir era primero necesario un requisito conceptualizar correctamente. Entonces me parece a mí que posiblemente la reflexión en tiempos de erosión, debilitamiento, agotamiento democrático, sea esto de volver y revisar los conceptos y las categorías sobre las cuales queremos realizar mediciones, y queremos realizar mediciones necesariamente para poder establecer parámetros de comparación, porque la democracia de un país, en una región, tiene y merece, para ser mejor explicada y comprendida, que ser comparada, es decir, por fuera de la comparación no es posible la comprensión ni la explicación. Y allí es donde a mí me surge quizá una pregunta que un poco, más que una pregunta, un conjunto de interrogantes que tienen que ver con el último desarrollo, los desarrollos más recientes de las ciencias cognitivas y el desarrollo de los procesos de categorización y conceptualización. La crisis, podríamos decir, de esta forma aristotélica de comprender y conceptualizar la realidad a partir de atributos necesarios y suficientes, que es la forma como tendemos a mirar los conceptos fundamentales en las ciencias sociales. La democracia tiene un conjunto de atributos necesarios y suficientes, y uno busca calzar aquello. Y esto nos ha llevado siempre al problema de las tipologías. Justamente ahora discutíamos sobre cuándo una democracia electoral o una democracia disminuida se transforma en un régimen autoritario. Y estamos hablando de tipos. Ahí viene mucho la influencia de Weber, los tipos ideales, etcétera, etcétera, en el desarrollo de las ciencias sociales en el mundo occidental al menos. Y creo que ese paradigma, volviendo a este desarrollo de las ciencias del conocimiento, las ciencias cognitivas, quizá está en crisis. Y por eso yo ayer un poco intentaba hacerle una crítica al colega chileno Varas cuando hablaba de tipos de Estado en términos de la relación cívico-militar. Y hablaba más de algunas tendencias, procesos y semejanzas familiares, que tiene que ver más con los desarrollos de
análisis lingüístico de Wittgenstein y toda esa onda que se genera en crítica a esta idea de atributos necesarios y suficientes, que es desde donde las ciencias sociales hemos comprendido y hemos categorizado. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión que habría que hacer en términos de el poder afinar conceptos y categorías para luego poder medirlos y poder desarrollar a partir de allí tendencias y miradas comparativas que son absolutamente necesarias. Lo segundo que quisiera decir, una segunda reflexión, tiene que ver con esta discusión relacionada con la primera, ¿no? Yo soy súper reacio a hablar de la crisis. Creo que el término crisis está en crisis y que debemos tal vez pensar menos en crisis. Pero tal vez sí creo que hay una crisis de los conceptos y categorías. Y hoy hablamos de la crisis quizá de uno de ellos, que es el concepto de partidos políticos, ¿no? Y no sé, Manuel, si el hablar solamente de vehículos electorales o de pensar a los partidos como vehículos electorales o como metafóricamente decía Simón, Uber o Spotify o como fuese. Porque en realidad estaríamos hablando no de partidos propiamente, una definición más clásica, tipológica, ¿sí? Sino tal vez de redes. Y creo que aquí hay una noción que habría que pensarla mejor, el comenzar a mirar redes. Redes en las que de acceso y de uso del poder, de acceso al poder del Estado y también de actuación dentro del Estado, que incluyen a estos aparatos electorales, a estos vehículos electorales o partidos, pero también que incluyen a otro tipo de organizaciones o actores de otras organizaciones, organizaciones económicas, sociales, políticas, organizaciones incluso a veces no solo nacionales, sino también transnacionales, organizaciones no solamente legales, sino también ilegales. A mí me gusta mucho el trabajo, no sé si ustedes conozcan, de un cientista político mexicano, Carlos Flores Pérez, que al analizar justamente la penetración y la articulación entre el del narcotráfico en la política, habla de redes hegemónicas de poder. No sé si ese es el mejor nombre, o si tal vez debemos pensar desde la perspectiva que nos ha iluminado, con la que nos ha iluminado Roberto en este seminario, de coaliciones rentistas o de redes rentistas, en la de la que los partidos o estos aparatos electorales son parte, pero no la única parte, y en donde también existen organizaciones legales e ilegales. Cuando pienso, por ejemplo, en la influencia que ha tenido Odebrecht, por ejemplo, en América Latina, no solamente en América Latina, ¿qué es esto? Durán, este sociólogo, politólogo peruano, tiene este libro que es muy bueno, que se llama Odebrecht, la empresa que ponía gobiernos, hablando del Perú, y uno podría pensar que algo parecido ha sucedido en otros países de América Latina. Pero Odebrecht era una parte de estas redes, pero también había políticos, también había empresarios, también había tal vez también narcotraficantes. Entonces también habría que pensar en un concepto mucho más comprensivo, no solo para el acceso al poder, sino para la administración del gobierno. Y redes hegemónicas de poder, el término de la categoría construida por Carlos Pérez. Me parece que esto va mucho más allá de esta idea de captura del Estado, que es como tradicionalmente también se entiende este problema, o coaliciones o redes rentistas, no sé, es como un tema que también quisiera dejar planteado. Y por último, salvándome, porque ayer la Serna fue el que pagó los platos rotos, no quiero yo pagar hoy los platos rotos, bromeando un poquito, planteando un poquito en broma. Yo también me siento dentro del bando de los estructuralistas, más que de los institucionalistas, y me parece que siempre que hablamos sobre regímenes políticos, a mí siempre me asalta esta duda y esta ausencia del Estado como estructura, ¿sí? Y ayer yo decía el tema este de cómo pensar la democracia o el deterioro democrático, la relación democrática, cuando estamos hablando de estados que tienen rasgos estructurales autoritarios, ¿sí? Y eso es algo que en América Latina, a mi modo de ver,
viene persistiendo en una mediana o larga duración y que se ha consolidado en las últimas décadas, que ciertamente ha sido amenguado o disminuido también por la irrupción de prácticas y la irrupción de la democracia, pero que no necesariamente ha desaparecido. Creo que me quedaré ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Simón, a Francisco por organizar el seminario, por esta invitación. Y yo me voy a tomar 12 minutos porque quiero aprovechar el que no he tomado la palabra en las intervenciones durante la jornada de ayer y hoy. Tenía aquí además algunas cosas anotadas que han sido bastante sugestivas y que complementan de alguna manera lo que yo quería plantear en esta breve intervención. Voy a iniciar, creo que son 3 puntos grandes los que voy a tocar, a caballo de lo que acaba, sobre todo la primera parte de la intervención de César. Una breve reflexión sobre la ciencia política, algo que creo que es necesario siempre que volver y que me vais a disculpar porque puedo decir cosas muy obvias, pero a lo mejor puedo también plantear alguna cuestión provocativa. Y eso vendría también a caballo de esa última discusión en el panel anterior sobre la izquierda, derecha y demás, ¿no? Un primer problema que tenemos en nuestra, que lo sabéis de sobra, pero hay que repetirlo, en nuestra disciplina es que manejamos conceptos muy comunes, muy corrientes, muy de la calle, pero que no son los de la calle. Es decir, claro, y aquí hay esta confusión, ¿no? Izquierda-derecha, bueno, la prensa, recordad, hace 15 años, ¿no? El giro a la izquierda de América Latina, ¿no? Y eso se popularizó, lo pusieron en marcha una serie de rotativos, no sé qué, y luego incluso nosotros a lo mejor seguimos en ese rollo, pero claro, aquí lo que se estaba planteando en el panel anterior y mis colegas en el panel anterior y con respecto al trabajo de Pela y demás, es un tipo de medición con todos sus problemas que reconocemos, pero que es un esfuerzo, y es un esfuerzo para hacer un mapa, en este caso un mapa de un grupo de individuos, de actores que son los asambleístas, ¿no? y que bueno, se les pregunta, y hay muchos que no dicen nada, perdón, hay muy pocos que no se ubican en esa escala, hay algunos que se equivocan y que creen que el 10, que están preguntándole por el 10 como algo muy bueno y el 1 como algo muy malo, pero funciona. Y tenemos cantidad de documentación, de trabajos que están ahí, que prueban la valía de esto. Pero repito, esto es muy difícil llevarlo, traducirlo al gran público, traducirlo incluso en una discusión política, ¿no? Y esto me lleva también a otra segunda cuestión dentro de este marco, diríamos, epistemológico. Yo creo que hoy más que nunca la ciencia política tiene, la política comparada dentro de, si queréis, como un subcampo, una visión, una aproximación. César también ha citado a Sartori en ese sentido, pero hoy tiene un reto monumental, porque la cantidad de datos, la cantidad de millones de datos que hay en una realidad que no es que sea más compleja que la de antes, pero es más compleja porque tenemos más datos. Y eso es un reto para esta disciplina que me parece que, sobre todo en las escuelas metodológicas y demás, se debe acometer muy seriamente. Y aquí enlazo con mis 2 colegas, con Esther y con César, que me han precedido, con el tema del estructuralismo o de una visión estructural y demás. Es obvio, la ciencia política requiere de una mirada y esto es perfecta la presentación de ayer a primera hora de Andrés, de otras visiones y de otros, digamos, desde la visión de agencia, pero la visión de sociedad, qué está pasando en la sociedad, a la visión también de los valores, de la cultura, ¿no? de esos cambios que Andrés, por ejemplo, señalaba a propósito de la gente joven.
y hoy le mandaba un pequeño mensaje de un artículo de Jordi Pérez Colomé a propósito de la serie esta de adolescencia y a propósito de cómo entender a los jóvenes, ¿no? Es curioso y lo dejo ahí, pero es evidente que tenemos que dar cabida a esto. Bueno, fijaros que en un momento, en una pregunta en la sesión anterior, Juan Daniel hizo una observación muy interesante. ¿Qué hay por debajo? Dijo, ¿qué hay por debajo? Y esto me lleva al artículo de este mes que he escrito para Latinoamérica 21 y que entregué hace 2 días, que el domingo será publicado. El título precisamente aborda esto, de qué hay por debajo, con un título, si se quiere, más provocativo, y es el de ¿tiene sentido insistir en la democracia? ¿Tiene sentido insistir en la democracia? Estamos hablando de un término muy manido, estamos hablando de un término, como también se ha señalado, donde hay muchísimas aportaciones, ¿no? Y digamos, hay un santoral que cualquier profesional de la ciencia política pues cumple y sabemos cuáles son nuestros clásicos modernos, contemporáneos, ¿no? No hay que ir muy atrás, gente que ha sido contemporánea nuestra, se ha citado a Sartori, se ha citado, no sé si fue Mercedes, a Robert Dahl, etcétera, ¿no? Pero esto en un escenario en el que están pasando 3 cosas, ¿no? La primera de ellas es, y que son cosas que están rompiendo consensos hasta ahora, que creo que son muy básicos. La primera es lo que yo llamaría, otros también han llamado, la quiebra de la razón. Por supuesto que llevamos 3, desde Spinoza o incluso evidentemente antes, pero Spinoza sería el más claro ejemplo, y evidentemente de Hume y demás, en este siempre ten con ten entre emociones y razón, ¿no? Pero se impuso la razón de alguna manera. No digo que las emociones quedaran relegadas, pero se impuso la razón. Y se impuso el racionalismo de la Ilustración, se impuso el racionalismo kantiano, y esto llega a nuestros días a través del filtro de Weber, cuando nos habla de la legalidad, del escenario legal racional. Bueno, esto hoy está desbalanceado, eso se ha quebrado. Se ha quebrado porque lo legal racional ya no, o sea, todo el mundo se lo salta a la torera. Entonces, claro, hablar de instituciones, no digo en el viejo, en el clásico sentido de Douglas North, de reglas, ¿no? Que es mucho más amplio, mucho más flexible la cuestión. Pero hablar de las instituciones cuando todo el mundo se las está saltando a la torera, cuando lo tenemos constantemente, ¿no? Que hay un desprecio, una violación al orden y demás, pues es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y ahí surgen cuestiones de las verdades alternativas, las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un punto. Segundo punto es que se ha roto otro consenso que es fundamental, que es el consenso de después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se ha roto hace 2 meses exactamente, el 20 de enero. Estamos ante un nuevo orden internacional que hay que definir, que hay mucha gente trabajando en ello, que hay aportaciones. El propio también Andrés ya ha escrito cosas sobre eso, pero es evidente que estamos en un nuevo orden internacional y esto tiene unas secuelas para la política, para la convivencia y demás, tremendo. Y tercero, y este tercero me va a dar paso al siguiente punto, es que estamos en un escenario de revolución tecnológica digital. Una revolución tecnológica digital. Y esto pues también nos ha cambiado la vida. Y nos ha cambiado la vida de forma muy rápida y de forma exponencial. Exponencial, sí, rápido en el tiempo, pero también exponencial en el lugar. Es decir, esto que estamos ahora mismo discutiendo en este seminario se podría estar discutiendo en Manila, en Budapest, en la Ciudad de México y demás. Es actual, toda la gente está en esto, está sufriendo, padeciendo o gozando de esto, pero es evidente que el cambio es enorme. Y esto es lo que me lleva a la pregunta, ¿no? Bueno, ¿tiene sentido seguir con la democracia?
no estamos ya ante un escenario en el que esta democracia que hemos conocido hasta ahora ya está absolutamente desbaratado por estas tres cosas, ¿no? Se lee, estamos en la era del gran jefe. Esto, claro, nos suena a historiadores, a politólogos, el Duce, el Führer, etcétera, eran los grandes jefes, ¿no? O sea que esto es viejo en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que este gran jefe viene acompañado de cosas muy distintas. Y planteo por ejemplo, lo que significa ser jefe acompañado de lo que es el complejo tecnológico industrial, ¿no? Es decir, una economía, un mundo empresarial dominado por unas nuevas empresas que muchas de ellas no existían hace 20 años y que hoy capitalizan las bolsas, ¿no? y que son el gran factotum, ¿no? de la economía, ¿no? De la economía mundial. Recordemos que antes estábamos hablando, eran las empresas constructoras las empresas petroleras, las empresas energéticas, los bancos o las empresas que se ponían en el sector automovilístico. Bueno, todo esto ha desaparecido, ¿no? En esos rankings, o son estas nuevas empresas las que controlan a esas viejas empresas sectoriales, ¿no? Esto se asocia además con el imperio. Me encantaría tener la grabación de todo el seminario, perdón por este pequeño chiste, pero me encantaría tener la grabación de todo del seminario y hacer el juego de la famosa sopa de letras, pero yo he estado bastante atento, aunque podía estar como todos chateando y haciendo otras cosas. Pero la palabra inteligencia artificial, ¿cuántas veces se ha dicho aquí? Muy pocas, ¿no? Bueno, ayer mi vecina en el pueblo, que tiene 82 años, me preguntó, Manolo, ¿y eso de la inteligencia artificial qué es? Me dijo, no, bueno... entonces, no sé, en el seminario no dijeron. Exactamente, en el seminario no lo han dicho. Bueno, entonces en el seminario hay 3 notas que tenía apuntadas. A propósito de... ahora mismo están haciendo en Panamá la entrevista de Pela. Y me comentaban los dos doctorandos nuestros que están en Panamá, me decían, Manolo, tenemos fehaciente y nos lo han dicho que todos, estoy hablando de Panamá, todos los asesores de los diputados, de los asambleístas en Panamá, a la hora de hacer sus informes están utilizando ChatGPT. Por consiguiente, los discursos de los diputados están hechos por ChatGPT. Bueno, esa es la democracia cuando estábamos hablando del Congreso. O sea, si eso lo hacen los diputados, evidentemente los asesores del presidente, los asesores del ministro del canciller, están haciendo lo mismo. Bueno, eso pero, entonces, o sea, el ChatGPT ya como articulador de un discurso, como articulador entonces de una lógica y demás está ahí presente, ¿no? Pero también está presente la inteligencia artificial desde una perspectiva mucho más sofisticada, que es la de conocer la voluntad general. Es decir, conocer cuáles son las preferencias de la gente. Y no estoy diciendo manipular, que también. No, simplemente conocer cuáles son nuestras preferencias. O sea, sabemos que ya hay cantidad de organismos oficiales que utilizan inteligencia artificial y no lo que antes hacían, que eran encuestas, por ejemplo, para saber, en el caso español, para saber de dónde vienen los turistas y cuáles son sus pautas de consumo. Y a qué hora consumen. Y en qué lugares de la geografía española se están moviendo. Bueno, a través del seguimiento, evidentemente, de sus celulares y a través del seguimiento del uso de sus tarjetas de crédito. Son millones de datos que hoy se pueden leer, que se pueden tener articulados. Y entonces una política pública va a decir, óigame ustedes, señores de... El ejemplo es banal, da lo mismo. Señores de Cáceres, no, a ustedes no les vamos a dar nada porque no va ningún turista donde ustedes. Vamos a invertir en este sitio que sí que está yendo gente. Esto es una parte para hacer una política pública. Entonces, también me parece que ha sido, no sé si ha sido Esther o ha sido César, y recuerdo una cosa, y esto le agradezco a Asbel, porque es el que me habló de este cuento, que cito precisamente en este artículo que he escrito, que es un cuento de Asimov.
Es un cuento de Asimov muy viejo, pero Asbel es el primero. Asbel lee poco, lee mucho de academia, pero de literatura lee poco, y por eso le echo la bronca y leyó ese cuento. Y Asimov tiene un cuento maravilloso, repito, desde hace 40 años, me parece que, no, más tiempo, desde hace 50 años, en el que habla de una sociedad en la que elige a sus líderes, es decir, a su élite política a través del sorteo. Bueno, el sorteo además tiene una ventaja, y es que salta al algoritmo, porque ahí sí que es pura... sí, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué tanto estamos? Porque hasta ahora la democracia, decíamos, bueno, la democracia tiene una función que es básica, que es elegir a la gente. Es cierto, porque eso siempre vamos a tener un problema. Por eso la democracia representativa era tan fuerte. Pero ¿y si encontramos un método, y ese método es aceptado por la gente, en el que es un sorteo? Evidentemente, estamos ya hablando de otra cosa. Lo podemos seguir llamando democrático, pero no es la democracia que hemos aprendido, que tenemos en nuestros manuales y demás, ¿no? Y último aspecto, ya con esto termino, ¿no? A propósito de lo que antes decíamos del peso de ese entorno. O sea, si hablamos de democracia, y esta sesión, para hablar de medidores de democracia, hay que hablar del demos, ¿no? Hay que hablar de la sociedad, hay que hablar de la gente. Y claro, la gente, bueno, hay dos autores o tres autores que nos narran lo que ha pasado, que es cómo la gente hemos ido de una sociedad líquida, Zygmunt Bauman, y hemos pasado a una sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, y a Susana Zuboff, a cómo el tiempo es monetarizado y cómo eso genera un nuevo tipo, no dice ella en la palabra ciudadano, pero van por ahí los tiros. Es decir, estamos en una sociedad absolutamente diferente. Siempre, claro, decimos la sociedad, pero aquí es diferente porque, y ahí explica un poco, pues, por qué los partidos políticos evidentemente ya no van a ser nunca más lo que eran, porque esta sociedad ha cambiado, esta sociedad está tremendamente fragmentada, es muy difícil, y en ese sentido me gusta esa idea de la red, ¿no? Habría que ver en qué sentido eso casaría con lo que Castells escribió de hace 20 años, ¿no? De la sociedad en red. Pero en el fondo, creo, César, que creo entender lo que dices y estoy muy de acuerdo, porque es una red de muchísimos grupos, pero la diferencia de una red clásica es que esos grupos a su vez están cambiando constantemente. Es decir, no son estables, son volátiles, son líquidos, ¿no? Y eso hace todavía mucho más difícil, porque las identidades se mantienen, están muy inestables, se mantienen de manera muy poco sólida. Y como consecuencia de eso, resulta muy difícil predecir la política, resulta muy difícil también medir la política, ¿no? Por esta suerte de evanescencia, esta suerte como decíamos, de licuación. Entonces, claro, y ya, si esto ya es lo último, ¿tiene sentido insistir con la democracia? Claro, también estamos en un asunto muy viejo de nuestra disciplina, porque la respuesta desde el deber ser es muy distinta hasta desde la respuesta desde lo empírico, desde el ser, desde lo que habitualmente hacemos, ¿no? Y esto aquí necesitamos, claro, de alguna manera también a nuestros colegas que hacen teoría política, que reflexionan un poco yo qué sé, por decir, los Vallespín, etcétera, que puedan contribuir un poco también a aclararnos, ¿no? Por dónde estamos yendo, ¿no? Pero esta idea de democracias fatigadas en sociedades cansadas es una idea que, vamos, es un eslogan que refleja muy bien lo que en mi opinión está pasando. Gracias. Sí, en la presentación. Gracias, Fran. Me prendo de lo que decía Manolo, que estamos en una sociedad diferente. Sí. Sí. Está proyectando. Buenísimo. Ayer sugerí
que los adultos no entendemos a los jóvenes. Yo voy a proponer que los politólogos no entendemos a los ciudadanos. Y todo esto relacionado con las transformaciones que recién escuchábamos. En el fondo esto tampoco es tan nuevo. Uno de los ganadores del Premio Nobel en Economía, Richard Thaler, 2018, tiene un libro que se llama Portándose mal, donde él dice que los economistas piensan que los seres humanos se comportan como los economistas. Y él sugiere que los únicos humanos que se comportan como los economistas son los economistas. Los politólogos creemos que los ciudadanos se comportan como nosotros y hace tiempo que los ciudadanos vienen diciendo que no. Y en parte eso debe estar relacionado con el problema de la medición, al que hacía alusión Esther al principio. Porque hay mediciones objetivas y hay mediciones subjetivas. George Clooney mide lo mismo en cualquier país del mundo. Pero es un sex symbol en los nuestros. Yo no sé si en Etiopía o en China George Clooney tiene el mismo valor de mercado que tiene en Occidente. Así que la altura es una cosa y la belleza es otra cosa. Y la democracia, como quiero sugerir con esta información, a lo mejor se parece más a la belleza que a la altura. Y le estamos queriendo medir como si fuera medible. Y en realidad es una cuestión de oferta y demanda. Hay más chinos considerando a China una democracia que americanos considerando a Estados Unidos como una democracia. Listo. Todas nuestras mediciones se terminaron acá. Para los chinos lo que nosotros medimos no vale, no cuenta. La percepción de los ciudadanos, si no quieren ciudadanos, habitantes, individuos chinos, es diferente de lo que todos nosotros pensamos. Nosotros nos quedamos reducidos a la institucionalidad occidental. Dos limitaciones, las instituciones y la cultura occidental. Y el mundo resultó ser mucho más grande. Ahora voy a pasar a 6 gráficos específicos, los 4 primeros de The Economist, los 2 siguientes, quinto y sexto, de Evident, para en parte criticarlos y en parte aprender de lo que ellos nos están diciendo, de lo que ellos no entienden o de lo que entienden sin darse cuenta de que entendieron. The Economist, lo que nos marca de 2008 a 2024 son las categorías componentes del concepto de democracia. Cuando miden democracia, miden varias dimensiones. Y acá hay hay una declinación general, ¿verdad? Pero hay 2 líneas que son fantásticas, la azul y la roja. La azul es participación política. En todo este tiempo que estamos viendo de degradación, declinación, erosión democrática, la gente está participando más. Quizás no en los últimos años, pero no cae tanto. Así que para algunas concepciones democráticas solo mejoramos en los últimos tiempos. Pero lo que está abajo, siempre abajo, es el rendimiento, la gobernancia, la performance, lo que reciben los ciudadanos a cambio de participar. Así que voy a sugerir que el principal problema de la democracia es que no gobierna bien. Será un problema estructural, falta de capacidad estatal, será un problema de las élites, incompetencia, corrupción, será un problema de sintonía entre lo que la gente quiere y lo que los políticos les dan, y lo que los politólogos entendemos. Como sea, me parece relevantísimo que haya una categoría separada de todas las demás. Es la categoría de la democracia descendente, no es la democracia ascendente, la que representa a la sociedad en el Estado, sino la que gobierna a la sociedad en el Estado. Y la gobierna mal. Algunas cositas. El índice de 2025 es el que mide 2024. En este mapa vemos cómo hay continentes ampliamente autocráticos, continentes bastante democráticos y continentes mixtos, híbridos. El nuestro es el fundamental. Y esto voy a apelar a la intuición de la primera noticia, de que los chinos piensan que viven en democracia y los americanos no. Miren a Argentina y compárenla con Estados Unidos y con Sudáfrica. Es verdad, es 2024, no asumió Trump todavía. Pero ya había gobernado y estaba por volver. ¿Qué razones hay para pensar que Estados Unidos es tanto más democrático que Argentina? No es que Argentina sea una gran democracia ni un gran país. Si comparemos con Sudáfrica, el velo de la ignorancia de John Rawls. Si ustedes no supieran si van a ser negros o blancos, ricos o pobres, ¿preferirían vivir en Sudáfrica o en Argentina? Y a estos tipos les da que Sudáfrica tiene una calidad democrática mejor que Argentina. Algo estamos midiendo mal, o esa desagregación en realidad no pondera como corresponde. Pero en el fondo, la desagregación nos sirve. Creo que la desagregación engaña a The Economist, pero no debería engañarnos a nosotros. Para mí es fundamental esta desagregación.
Argentina y Brasil en los rankings 54 y 57, parecido. Argentina, proceso electoral y pluralismo 9,17, Brasil 9,58. Fantástico. Después, participación política, está en el 6. Argentina parece que está muy mal en cultura política, 3,75. No sé qué significa eso. No hay violencia política en Argentina. Nos llevamos mal, nos insultamos, pero no hay riesgo de vida, riesgo de muerte. Pero pónganle, lo que más me interesa es el 5 que ambos países reciben en funcionamiento del gobierno. Estamos juzgando la democracia por la calidad del gobierno. Son gobiernos malos. ¿Qué tiene que ver eso con la democracia? ¿Las dictaduras fueron mejores? Y una de las cosas más interesantes y más contraintuitivas para nosotros, politólogos, institucionalistas, occidentales y progresistas, es que estos tipos de The Economist, cuando dicen lo que hay que mirar con sospecha, con confianza, ponen a Argentina con confianza por Milei. Milei para eso es una promesa democrática, no una amenaza democrática. Tenemos todos los cables cruzados. No estoy diciendo quién tiene razón. Lo que estoy diciendo es que es una ensalada lo que estamos midiendo. Y ahora paso a Bidem, que es supuestamente mucho más serio. Y se sigue basando, quizás correctamente por lo que dijimos antes, en la percepción. ¿Sí? Porque le preguntan expertos. Ahora, este es el problema. Los expertos, nuestro sesgo. A lo mejor está bien medir a la democracia no por la altura, 1,80, 2 metros, no sabemos, sino por, ¿te parece lindo o fea? Criterio subjetivo, de percepción. Pero le estamos preguntando a la gente equivocada, a nosotros. Esto es estado de la democracia liberal, y estos son procesos de autocratización y democratización el año pasado. Otra vez, esto lo tiro simplemente como shock intuitivo, para que miremos el mapa y pensemos, sí, hay algunos que encajan, qué duda cabe, que alguno que está rojo se lo merece, capaz que un poco más. Y los azules también, pero hay otros que no parecen tener demasiado sentido, y que Estados Unidos esté ahí nomás estable es la cosa más rara del mundo, porque lo que pasó el 20 de enero en Estados Unidos cambió el mundo, y no lo supimos medir. Muchas gracias. Voy a seguir un poco con lo de Andrés y no hemos coordinado. Llamaría esta intervención como lo que callamos los codificadores, ¿no? Yo he sido codificador y en tiempo pasado he sido codificador de algunas mediciones de expertos. De hecho, cuando estaba estudiando el doctorado, un profesor que fue uno de los fundadores de Biden comenzó a hacer las pruebas piloto de las mediciones de democracia con sus alumnos doctorales. Yo era uno de ellos. Y éramos bastantes alumnos para una sala doctoral, éramos unos 13, 15 alumnos, muchos de nosotros expertos en países de América Latina, y las mediciones salían con una varianza bastante baja. Quizás porque a pesar de que éramos latinoamericanos o latinoamericanistas, teníamos una concepción de la democracia o de lo que debería ser una democracia bastante homogénea. Y bueno, yo después que se estableció este proyecto de Biden, yo fui codificador de Perú por varios años, llenando todas las preguntas de expertos. Ustedes, quizás alguno de ustedes también participa como codificador, hasta el año 2018. Porque en el año 2018 en el Perú pasaron una serie de eventos que, si uno pone en paréntesis los nombres propios, estamos hablando de procesos que a un politólogo, creo que buscando ser objetivo, le llama, o en todo caso un politólogo que cree en la democracia liberal, le llamaría la atención como un proceso de autocratización. Porque primero que, imagínense cualquier país donde se establece una comisión reorganizadora del Poder Judicial. Que haya un poder ejecutivo, forme una comisión reorganizadora del Poder Judicial, ya nos debería por lo menos empezar a sonar algunas alarmas. Que el jefe de la autoridad electoral, que tiene que convocar elecciones en unos años, era una autoridad interina y que se amplía el interinato de esa autoridad. Las autoridades electorales interinas es como que también nos debería por lo menos despertar algunas alarmas. Pero que decir en el Congreso, como pasó el año 2019, 2020 en el Perú, ya desde el Ejecutivo, claramente
me parece que ya estamos ante un evento autoritario, claramente. Y que aún gobierne en un interregno el Ejecutivo sin Legislativo, ya no debería llamar la atención de que estamos ante un gobierno autoritario, ¿no? O sea, o por lo menos sospechar de que estamos en un gobierno autoritario. Ese año, el Perú, en la medición de Biden, aumenta su nivel de democracia. ¿Por qué? Porque el Congreso estaba lleno de fujimoristas. 73 fujimoristas. Había que cerrar ese Congreso lleno de fujimoristas. Porque el presidente de la Comisión Organizadora del Poder Judicial era un amigo, un intelectual. Y porque, el presidente sí gobernó sin, a través de decretos, pero era un presidente buena onda, buena gente, y trabajaba con los sectores progresistas. Entonces, les demostré en la presentación que tuve esta mañana que la sociedad peruana se ha ido polarizando, ¿no? Pero también, obviamente, los politólogos que finalmente formamos parte de la sociedad también nos hemos ido polarizando. Entonces, mi pregunta, y no habría ningún problema si es que la muestra de expertos de los países graficaran esa polarización, porque estarían empatando lo que piensan los expertos de lo que piensan la ciudadanía común y silvestre. Pero tiendo a pensar, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que el muestreo de personas que responden las encuestas de expertos, al menos en Perú, está sesgado para un lado. ¿Por qué? Porque en esos años aumenta la democratización y después hoy en día disminuye la calidad de la democracia hacia un régimen híbrido. Entonces, siento que nuestras mediciones están sesgadas, pero estamos midiendo en contextos de polarización. La polarización en varios países, o sea, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, los que hacen la muestra de expertos en Argentina reflejan la grieta que hay en el país. No sé hasta cómo es la división entre quiteños y costeños en Ecuador cuando se hace una encuesta sobre expertos. En estas exposiciones que hemos tenido en estos días hemos tenido visiones distintas de lo que debe ser una derecha democrática y lo que es una derecha extrema. Entonces, yo dejé de responder en las encuestas que me manda Biden. Yo dejé de responder porque no me sentía representado en el tipo de medición que, o sea, obviamente todos tenemos nuestras inclinaciones y nuestras preferencias políticas, pero siento que estas mediciones de expertos, que es la única que yo conozco, que es la de Biden, hay otras mediciones, ojo, de expertos, no de élites. Las encuestas a élites me parecen que están mejor orientadas que las encuestas a expertos. Si uno no maneja bien este tipo de levantamiento de la información, creo que al final, cuando empezamos a trabajar con nuestros datos, empezamos a trabajar con las bases de datos que nos proveen estos grandes esfuerzos, que yo no dudo que los esfuerzos sean bien intencionados, sino que creo que deberían hacer mejores esfuerzos, valga la redundancia, para poder seleccionar muestras, porque finalmente nosotros estamos viendo y encontrando las contradicciones que encontró Andrés entre diferentes tipos de mediciones, porque estamos midiendo a diferentes tipos de expertos. En sociedades que, efectivamente, como lo mencionaba César, ya hay que hablar, difícilmente se puede sostener hablar de partidos políticos en algunos países. Las políticas en contextos de polarización sin partidos, como es el caso peruano, yo suelo considerar que estamos hablando de tribus políticas o tribus ideológicas, ¿no? Porque a pesar de que no existen los partidos, son esta suerte más de redes, de cofradías, de argollas que se van creando para impulsar ya sean posiciones de extrema derecha o posiciones de extrema izquierda. Creo que sería un muy buen ejercicio de que en algún momento estas mediciones, no sé hasta qué punto hay acuerdos de anonimato, no recuerdo, hasta qué punto hay términos de anonimato con los codificadores, desclasificar, por ejemplo, quiénes han sido los codificadores año por año para tratar un poco de comprender
esta esencia, porque lamentablemente en la polarización que vivimos hoy en día, justamente se trata, no la polarización de que tú eres de izquierda, tú eres de derecha, sino la polarización es que tú eres demócrata, perdón, tú eres autoritario y yo soy el demócrata. Es el tipo de polarización que estamos, Andrea Schedler le llama esto enemiografía. El que piensa distinto, el que está en el otro lado, es el autoritario, es el corrupto, es el mafioso y yo soy el demócrata. No solamente es una cosa de buenos versus malos, es una cosa de autoritarios y de autócratas. Y en los dos polos estamos teniendo el mismo tipo de percepción sobre el otro, solo que siento que estas mediciones solo están haciendo énfasis en algunos países, no voy a generalizar, en uno de estos extremos. Esa es mi contribución para la mesa de hoy. Gracias. Simplemente como anécdota, no solamente es eso, sino que en el caso del inicio del Economist, cuando salió los datos de España, no sé si recuerdan que hubo unos 2 años en que España cayó muchísimo. La explicación era el origen y la procedencia de los devaluadores, o sea, estaban concentrados territorialmente, había conflicto territorial y el índice de democracia cayó brutalmente. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas, si que alguien quiere intervenir, 2, ya están. Ya me conocen, ya saben que mi índice democrático es bajísimo, o sea que es la escasez del tiempo que obliga a distribuirlo desigualmente. Tenía un par de preguntas a Manuel especialmente, que me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Son medio provocadoras, así que ya me conocen, digamos, ¿no? Una es esta idea de que la democracia se debilita y casi siempre aludimos a la emergencia de nuevos políticos que están avasallando ciertas instituciones tradicionales de la democracia, pero ellos lo hacen en nombre de la democracia y a veces con evidencias muy concretas, por ejemplo, defensa de la libertad de expresión, el free speech. Una buena parte de la campaña electoral americana ha estado basada en ese tema, ¿no? Es decir, en la acusación de que Facebook y Google, etcétera, estaban imponiendo cierto tipo de algoritmos que censuraban la información frente a la necesidad de que la información fluya más libremente para combatir lo que ellos llaman la ideología woke, que ciertamente también llegó a extremos de represión de la capacidad de expresión. Uno no podía contar ciertos chistes, no podía hacer cierto tipo de referencias que no ofendieran a los demás, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una tensión que me parece interesante y que tiene una cierta evidencia, o toda la lucha o toda la crítica contra el confinamiento que se vino con el COVID, ¿no es cierto? Que es en cierto modo acusado como una muestra del máximo de represión a la que pueden llegar los organismos globales, más allá de los nacionales, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión que me parece relevante, me parece interesante, y no es suficiente con decir, es la extrema derecha, no hay que darle bola porque están mintiendo o están manipulando las cosas. Creo que hay que tomar en cuenta eso, porque la gente ha reaccionado y ha dado unas votaciones masivas a Milei, a Meloni, a Trump, etcétera, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema que viene de la mano de los mismos es esta lucha contra la corrupción, no a través de la represión de los que meten la mano en la empresa pública, sino a través de decir, bueno, mientras haya empresa pública van a meter la mano. Entonces, lo que hay que hacer es reducir el gasto fiscal, ¿no? Y que la única manera de eliminar totalmente o reducir en serio la corrupción es sacar al Estado y reducir el manejo discrecional de los recursos públicos, ¿no? Creo que también tienen una base legítima de reflexión y de razones. En Bolivia lo vimos, bajó muchísimo la corrupción cuando se privatizaron las empresas. Entonces bajó la presencia del Estado en muchas empresas y ha vuelto cuando vuelven las empresas públicas, no tienen controles, y claro, el esfuerzo de controlarlas siempre resulta insuficiente frente a la magnitud de recursos que manejan, ¿no? Entonces me parece que son dos elementos que, más allá de quién los dice, ¿no es cierto?, tienen mensajes muy claros sobre la necesidad de tomarlos en cuenta en una reflexión sobre
qué hacer para reforzar o recuperar la democracia. Gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para Manuel y aparece en el contexto de esta reflexión sobre qué es lo que estamos pidiendo y aquí medimos, y también se refiere a los otros colegas que se refirieron a esto. Pero esta específica es prácticamente en el contexto de a quién estamos, o sea, estamos midiendo la democracia, pero en el contexto de a quién estamos preguntando. ¿No será que nosotros deberíamos tal vez preguntarnos cuánto saben los ciudadanos de democracia y de qué tipo de democracia? Eso para Manuel. Y para los colegas para Carlos y para César, que están sobre todo de América Latina, sale en ese mismo contexto de preguntarnos sobre la cultura política de nuestros países, pero la cultura política en el contexto de una cultura política democrática, y tal vez en ese contexto del concepto de cultura política que no es estable, sino más bien cambiante. Tal vez regresar a ver a esa cultura política para poder entender un poco más sobre la democracia de nuestros países. Bueno, como le decía Andrés, no sé qué decir. Porque son dos y una observación que me dirigen, con las que concuerdo, ¿no? En los problemas de fondo que se tocan, ¿no? Siempre se ha dicho que, y eso es un lugar muy común, que la democracia es el único régimen que permite a los enemigos de la misma estar en su seno y conspirar contra la misma, ¿no? O sea, que ese es un tema muy, muy manido, ¿no? Y los dos casos que has señalado, evidentemente, contribuyen a esta confusión en la que vivimos, y contribuyen, digamos, y dan alas a esa pregunta de qué hay por debajo, ¿no? Una vez más. Y es uno de los retos que tenemos como disciplina. Yo creo que a veces ya digo, me escudo en mi armadura de politólogo, pero yo creo que a veces hemos sido muy... bueno, Esther decía en un momento, ¿no? En este momento éramos muy felices porque decíamos que finales de la década pasada, que evidentemente el señuelo de unos países que 30 años estaban prácticamente todos, menos Costa Rica y Venezuela, bajo gobiernos autoritarios, y 30 años después se había logrado un escenario, bueno, aceptable, ¿no? Pero esta era una visión, pues muy, pues hoy también lo podemos ver, pues muy ingenua, ¿no? Porque había otra serie de temas que no estábamos mirando, ¿no? Que no estábamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, antes cuando se ha puesto el ejemplo de Odebrecht, todavía en la cinta costera de Panamá hay un monumento a Odebrecht. Allí pueden hacer la foto y tal, está un monumento a Odebrecht. Claro. Entonces, quiero decir, mi pregunta es también en clave, si queréis, de teorías de conspiratorias, etcétera. Hoy decimos eso de Odebrecht porque se supo. Y de los que no hemos sabido nada, ¿qué? ¿Y por qué se supo Odebrecht? ¿No fue el Departamento de Estado de Estados Unidos que filtró todos los papeles? ¿No? O sea, se trataba de descabalgar una firma constructora que todo el mundo reconoce su capacidad ingenieril y su capacidad de hacer
pero claro que era corrupta y que utilizaba de más a Lula, ¿no? Como, digamos, como para presentar a la gente, ¿no? Pero eso en el fondo era algo contrario a los intereses de empresas de viejas y no actualizadas empresas norteamericanas que habían perdido los concursos frente a Odebrecht. Entonces, sí, metemos en la variable corrupción. Y muchas veces digo, esa corrupción es la que conocemos. O sea, lo que ha habido, y ese es un fenómeno que, bueno, que uno puede defender como que es un fenómeno interesante y que es que la corrupción ha salido a flor de piel y está encima de la mesa. Bueno, pues mejor, evidentemente eso es mejor que no que esté debajo de la mesa. Pero, ojo, no significa que entonces antes no hubiera más corrupción, ¿no? Entonces, de nuevo son problemas que se ponen encima de la mesa y que caen sobre una palabra que al final, como siempre nos ocurre, pues no termina diciendo nada, que es la democracia. Yo muchas veces he dicho, ¿por qué en vez de hablar de la democracia hablamos de la política? ¿No? ¿Por qué usamos la democracia como sinónimo de política y cuando estamos queriendo decir cosas es que se acerca de la política, ¿no? Pero bueno, también es otra batalla que tenemos, de nuevo, en nuestro mapa conceptual demasiado aristotélico, demasiado rígido, demasiado escolástico, si se quiere, y que no hemos sabido tampoco redefinir, ¿no? En ese sentido también estoy muy de acuerdo con lo que decía César, ¿no? Y bueno, y en cuanto a tu preocupación, creo que está también señalado, ¿no? Pero fijaros que, y vuelvo también a otra cuestión que hemos repetido aquí a propósito de la capacidad de hacer cosas del Estado, del gobierno y demás. Bueno, entonces, el proyecto de Elon Musk de Doge está bien, porque todo el mundo que si compra la motosierra, ¿no? Es decir, todo el mundo al final dice, no, pero es que los funcionarios son corruptos, llegan tarde, se van 2 horas a tomar el café, no realizan su trabajo, los no sé qué, no sé cuántos, los jueces no hacen sus sentencias. Entonces, bueno, pues podadora a tope, ¿no? O Doge a tope, ¿no? Y de nuevo, y también en virtud de tu preocupación, pues claro, es algo que puede ser popular, ¿no? Digamos, ¿cómo sería tú, Esther, en España la cultura política ciudadana con respecto a la burocracia, con respecto a la administración pública? ¿Qué es lo que opina la gente de...? Bueno, míralo, ya está. La gente opina que sobran funcionarios. Luego, entonces, si llega alguien que dice, oye, hemos echado a 50.000 a la calle que no hacían nada, ¿qué tal? Es decir, método Milei, qué bien, estos lo han hecho. Bueno, muy importante. Bueno. Muy rápidamente y también siguiendo lo que decía Manuel hace un momento, creo que a veces como que desvalorizamos lo que tenemos y lo que existe. Yo creo que estas democracias disminuidas solamente electorales tienen sus enormes méritos y no las miramos. Claro que quisiéramos tener estados de bienestar, todo quisiéramos tener, pero el hecho de que hoy, yo creo que para muchísimos latinoamericanos, es la mayoría, yo creo que no podríamos imaginar, pienso en mis hijos, no pueden pensar vivir bajo una dictadura militar. Entonces, creo que habría que también valorizar lo que existe. Lo que sí me parece nuevo y que varios de los colegas en este seminario han traído a colación, me parece fundamental. Y creo que sí es nuevo en América Latina. Yo incluso creo que los cambios tecnológicos a veces como que los sobrevaloramos. Hoy estamos acostumbrados en la línea de mi compatriota Durán Barba, pensar que ya todo cambió, que todo es nuevo, que ya frente a eso yo ayer le hacía una broma a Andrés. Pero creo que lo que sí es absolutamente nuevo, tal vez también en eso me equivoque, es en la irrupción del crimen organizado y la violencia criminal. Eso es nuevo, eso sí es nuevo completamente. Es decir, no es que las élites del pasado, ¿no es cierto?, no
utilizaran, llevaran a cabo prácticas ilegales. No es que no existiera esta colusión constante entre poder económico y poder político y una constante ilegalidad. Pero el que organizaciones criminales sean partícipes central o periféricamente de la política, eso sí es nuevo, y además a través de la violencia. O sea, la irrupción de la violencia criminal, del crimen organizado, me parece que sí es algo nuevo. Me parecería que es algo nuevo. Volviendo al tema de Odebrecht, ¿qué es Odebrecht? Políticamente hablando. Es una empresa de ingeniería, por supuesto, una de las mejores del mundo. Pero también era una organización criminal. Al mismo tiempo tenía un departamento de operaciones estructuradas que manejaba paralelamente. No es que únicamente pagaba sobornos, pero eran sobornos organizados, el crimen organizado. Era una delincuencia organizada, a veces incluso desde el Estado. Entonces creo que eso quizá es algo nuevo y que, por supuesto, ha sido traído a colación y que tal vez merezca también de ser reflexionado. Sí, una cosa breve. Sí, hay estudios en que comparan la percepción de la democracia entre las élites y los ciudadanos. O sea, creo que es un buen ejercicio que hay que hacer para ver el match, cómo están pensando las élites y la ciudadanía. Pero, y esto se lo pregunté a una amiga que ha sido postdoc, que trabajó en Biden, postdoc en Biden y que trabajó en este proyecto, si es que había investigaciones que utilizan las mismas preguntas de Biden a nivel individual. Y ella no recordaba ninguna. Y yo creo que ese sería un buen ejercicio hacer, o sea, replicar las mediciones de Biden y ver justamente la diferencia entre lo que piensan los expertos y piensan los ciudadanos. Eso nomás. No sé si... Muchísimas gracias. Damos por clausurada la mesa redonda. Yo sé que el profesor Pachano quiere venir a despedirse. Si quieren. No, sí. Usted dijo que iba a hablar del libro. No, desde acá nomás. Gracias. Una cosa antes a propósito de esta mesa y de la diapositiva presentada por Andrés de los chinos, ¿no? Un tweet, ya no se llama tweet, pero bueno, un tweet de un político latinoamericano. El sistema económico chino es un capitalismo administrado, como el que aplicó Corea del Sur. Esa es la clave, que la sociedad gobierne al Estado, no que el mercado gobierne a la sociedad. Firma, ¿quién cree? No, perdón, el doctor Champaña. ¿Quién? Rafael Correa. Supuestamente progresista, supuestamente una línea renovadora. Bueno, eso creo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado. Bueno, yo quiero agradecerles a todas las personas que participaron en este seminario. Esto fue organizado a pulso, a pulmón, digamos. Aquí, como dije el primer día, ayer, hay un esfuerzo tanto individual como colectivo muy fuerte, que eso se agradece y que ha dado como resultado, creo yo, un excelente debate, una excelente conversación, y que creo, y esto más que una propuesta es una obligación, creo que nos obliga a que esto lo transformemos en un libro. Yo quisiera que nos comprometamos, no este momento, sino a través de correos, etcétera, a transformar esto en un libro, ¿no? Roberto planteaba hoy que gracias a la inteligencia artificial, que la usamos mucho ahora, podría transcribirse lo que está grabado y que podríamos a partir de eso tener artículos de cada uno que podrían ser la base de un libro que recoja esto. Creo que podríamos hacer, no sé, una coedición con el Instituto y Flaxo, eso habría que conversarlo, pero me parece que hay mucho material para eso. Bueno, muchas gracias y disfruten de la estadía en Salamanca.